educativa con más de 16 años de experiencia académica integrada por destacados profesionales de probada vinculación en diferentes áreas de la actividad empresarial. Nuestros servicios: desarrollamos cursos, seminarios y talleres de formación por áreas específicas, los cuales se programan a lo largo del año. Nuestra misión es satisfacer la creciente demanda educativa, laboral a nivel nacional, principalmente en el sector público, agregándole valor a la formación académico-profesional de la masa trabajadora a través de programas especializados. Nuestra misión es constituirnos en la organización líder a nivel nacional en materia de capacitación, principalmente en el ámbito gubernamental, con proyección internacional que, independientemente del partido de gobierno de turno, logre proponer mejoras relevantes en la administración pública basados en una actividad de alta calidad. Sin más preámbulos, vamos a iniciar ya nuestro programa. El primer tema del día de hoy está a cargo del doctor José Rodríguez Arroyo. Él se ha desempeñado como secretario general de la Superintendencia Nacional de Salud, asesor de la alta dirección del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, asesor en gestión pública en el Consejo Nacional de Descentralización, director de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría, gerente general de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, asesor de la Dirección Nacional del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Peruana. Recibimos al doctor José Rodríguez Arroyo, tema Administración Moderna y Estratégica Empresarial. Lo recibimos con un fuerte voto de aplauso. Gracias. Buenas tardes, para mí es un honor, un gusto estar con ustedes. Espero que en el tiempo corto que tenemos podamos tocar los temas y ojalá pudieran haber preguntas, porque yo siempre considero que las láminas de una exposición son como un pretexto para desarrollar un tema, pero que hay a veces aspectos colaterales que uno no puede adivinar, digamos, ¿no? Pero que ustedes como participantes pueden levantar la mano y preguntar y con gusto lo contestamos, ¿ya? El tema que me han asignado es el de ver un poquito la administración y la situación actual de la administración, ya más vinculada a la administración pública. Espero que la exposición que realice tenga un fin principalmente de despertarles el interés por buscar más, porque eso es importante. El adulto, y ustedes lo son, se autoeduca, más que lo eduquen, se autoeduca. Eso mucho más ahora con los recursos que tenemos tecnológicos, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy ingresando a un trabajo que voy a hacer con una consultoría que tiene alguna vinculación con aguas residuales, ¿no? La planta de tratamiento, tipo Taupada, Chira, otras, ¿no? Bueno, les aseguro que en estos 2 últimos días he aprendido tanto buscando la información, he revisado los contratos, he visto la ley, he visto hasta exposiciones. Lo que les puedo asegurar es que probablemente dentro de una semana voy a ser un experto en ese tema. Pero ¿dónde me he educado? Porque he leído la ley, por ejemplo, de concesiones, he visto el contrato modelo, es decir, es una autoeducación, ¿no? Ahora mucho más ya con el modelo que tenemos nosotros, porque los que somos un poquito mayores, a diferencia de ustedes que son muy jóvenes, todavía estamos muy pegados al papel, ¿no es cierto? Yo enseño, enseño hace muchísimos años, he enseñado desde SAN hasta, qué sé yo. Ahora estoy en San Marcos en la maestría de gestión pública, y una de las cosas que choco mucho es con mis alumnos, porque todo el mundo me quiere traer el folder con la tarea. Y yo les he dicho, oiga, el que me trae el folder con la tarea me lo jalo. ¿Y cómo es? Póngame el trabajo en una cuenta de correo que les he dado, porque tengo 4 cuentas de correo y hay una exclusivamente para ellos. Pero no saben cómo les duele, no lo hacen. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a qué cosa, al papel impreso, ¿cierto? Y esto que ellos no son tan mayores como yo, son gente de 50 años, ¿no? Promedio por ahí, porque las maestrías pues son gente ya mayor, ¿no? 40, 50 años, pero no se imaginan cómo duele a la gente cambiar. Y yo les voy a demostrar ahora una de esas cosas.
justo mientras esperaba, porque en eso sí yo soy fanático, soy de los que llego temprano, siempre. A mí me parece que la puntualidad tiene que ver con la ética, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Significa que el que es puntual, primero, demuestra que es ordenado. Aquellos que están llegando tarde, que a último momento están corriendo, uy, qué desordenados. Se puede ser puntual, ordenándose el tiempo, calculando a qué hora salir, calculando cómo llegar. Y segundo, el que es puntual evidencia que respete el tiempo de los demás. A todos los demás le está demostrando respeto. ¿Quién no respeta el tiempo de los demás? El impuntual. Y les digo que hasta la puntualidad tiene que ver con la salud mental. El que es puntual no está estresado. Llega tranquilo, como yo hoy día. Llegó a las 5, demasiado temprano, pero bueno. Y todavía he conversado con las chicas abajo, preguntándoles cuál es el precio del metro cuadrado de esto. Porque está vendiendo, ¿no? Un poquito caro, me parece, pero en fin. Me he dado una vuelta con ella mirando, tranquila, me he sentado acá, toditos relajadazo. Y mientras ustedes estaban firmando, todavía he estado viendo Google, ¿no? Noticias Google, ¿no? Que es un aplicativo fantástico. En ese uno ya está al minuto con las noticias, ¿no? Y estaba hurgando ahí y encuentro, por ejemplo, una noticia muy interesante, que hay una empresa suiza que está comenzando a hacer ya impresión de 3D, pero de órganos. Pero ya no como experimental, ¿eh? Sino ya en firme, ¿no? Y han desarrollado un gel que tiene una combinación de elementos que permiten trabajarlo para los órganos. Y algo más, una vez que esté el órgano puesto, algo así como que lo vinculan con la carne verdadera del ser, y esta como que se expande por el órgano para convertirlo. Eso es lo que está, esa es la novedad, porque se imaginan, si hay eso, podrían reconstruirse hígados, páncreas, qué sé yo, ¿no? Ya no tendrían que hacer esas operaciones cuando tienen, ¿cómo es el que no pueden procesar los riñones, todo eso, ¿no? Que tanta gente está, la diálisis, todo eso, ¿no? Imagínense que le puedan fabricar uno y que comience a funcionar bien. Entonces, toda esa tecnología la tenemos, ¿ya? Ahora vamos a conversar sobre eso, porque tiene que ver con administración y también con políticas públicas. A ver, si alguna de ustedes fuera elegida ministra de Educación, ¿propugnaría construir hospitales grandes en cada provincia? Grandes, así tipo de variedad que ver uno en qué sé yo, en San Juan del Gancho, y en otros sitios, así, hospitales grandes. ¿Qué harían? ¿Sí? ¿Tuvieran la plata incluso? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Cómo? Ya, ok, tiene usted la plata para contratar también ¿Tiene usted la plata para contratar médicos, enfermeras y todo? ¿Lo haría? No. Se sentaría nuevamente todo. ¿Sabe por qué no lo haría yo? Porque el hospital grande es pasado. El hospital grande tiene un montón de camas y está hecho para que la gente se recupere 14, 15, 20 días en la cama, ¿o no? Ya. Las operaciones ahora, en el futuro, ¿cómo son? Operaciones de día. Le operan el cerebro por la nariz. Yo conozco a la amiga de mi hija, su mamá la han operado de un tumor al cerebro por la nariz. La próstata, por el pene, ¿no? Una cánula, cortan, aspersan, sellan y salen y se acabó. A mi padre lo operaron así hace 10, 12 años. Y lo único que descansó fue 6 horas en la camilla y después salió caminando despacio. Claro, le dijeron, no se puede usted bailar inmediato, ¿no?
y un poquito que a la hora de miccionar, un poquito sanguinolento, no es que se había roto nada, sino que estaba como escaldado. Pero al mes, mi padre estaba tranquilo ya. A los 3 meses estuvo bailando. A ver, normalmente una operación a la próstata son 14 días de recuperación en cama del hospital. La pregunta es, ¿qué pasa si el 70%, el 80% de las operaciones van a ser operaciones de día? ¿Necesito un hospital grande? ¿O necesito un hospital moderno tecnológicamente, con todos los avances tecnológicos, ¿no es cierto? Y con una preparación A1 de médicos y enfermeras para que puedan operar o no? Entonces, la tecnología puede cambiar las políticas públicas. Sin embargo, usted habrá escuchado que en la campaña electoral pues, hubo algún candidato que decía que en cada provincia iba a poner un hospital. Y no es el único. Miren las políticas educativas. En plena época de las tablets, todavía el ministerio imprime papel, imprime libros y los manda a provincias, y necesita almacenes, necesita camiones, necesita todo. ¿El libro sirve? Ya no. En una tablet puede haber un diccionario, puede haber 10 enciclopedias, 40 libros, todo lo que pueda haber. Entonces la gente no se da cuenta y eso tiene que ver con políticas públicas. ¿Qué vamos a ver al final? Ya, bueno, pero vamos avanzando porque si no, nos quedamos por acá. Bueno, en el documento que me dieron sobre el temario que debo desarrollar, había algunos aspectos como que comencemos hablando sobre la administración científica. Ustedes saben que propiamente a comienzos del siglo pasado, antepasado ya no, a finales del siglo antepasado y comienzo del siglo pasado, se comienza a desarrollar pues, la administración como ciencia, ¿no? Pero algunos dicen, según Jiménez Nieto, que es una ciencia de segundo nivel. ¿Por qué? Porque para conformar sus conocimientos se ha basado en ¿qué? En ingeniería, en economía, en la psicología, en la sociología y en el derecho. Por ejemplo, la administración tiene que ver con reglamentos de organización y funciones o no. Casi todos los reglamentos que establecen pautas vienen del derecho. Tiene que ver la administración con motivar a la gente para que trabaje, las oficinas de recursos humanos. ¿De dónde viene eso? De la parte de la psicología, de la sociología, como vamos a ver, ¿no? La administración tiene que ver con costos-beneficios. Es decir, cuando vamos a hacer una inversión, ver que, ¿de dónde viene eso? De la economía. Entonces, algunos hablan que la administración es una ciencia, no de las antiguas, sino de las modernas para esa época. Y no es el único caso, es una ciencia híbrida. ¿Por qué? Porque toma de varios. Pero no es el único caso. La ingeniería pesquera, ¿qué cosa es? ¿De dónde toma? De la biología y de la ingeniería, ¿no? ¿Cómo se van a llamar los que construyen estaciones espaciales en el futuro? A ver, arquitectos, ingenieros, ¿cómo se van a llamar? Ahí van a tener conocimientos distintos o no, sobre gravedad, sobre propulsión, sobre astronomía, pero también de arquitectura, de ingeniería o no. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, desde comienzos ya del siglo pasado, hay un conjunto de cambios que vienen dándose en el campo de las profesiones. Comienzan a surgir nuevas profesiones. Y eso no ha parado. En la actualidad, por ejemplo, a ver, ¿cómo se llama este que administra las redes? ¿Ah? ¿Manager qué? Community Manager. ¿No es cierto? ¿Usted pensaba que esa especialidad, esa profesión existiría hace 10 años, 15 años? Ni hablar. No. Y ahorita es el eje de mucho de la parte de marketing, ¿no? Como le digo, estoy vinculado a San Marcos en la maestría desde hace 3 años y bueno, lo encontramos cabeza abajo, ahora está arriba. Tiene, estoy hablando de la Facultad de Administración, tiene 1.200 maestristas, de los cuales casi 900 son en gestión pública. ¿Y por qué ha crecido como ha crecido? Ha invertido un montón de plata en publicidad en los periódicos.
que eso también es pasado, meter publicidad en los periódicos. Hay que meter algo para, ¿no? Pero ¿cuál es la regla más? Tener un buen community manager, y San Marcos tiene 2 tigres ahí, en la facultad me llevan 2 muchachos. Como yo digo, entre broma y serio, a veces habría que llevar el biberón, pues, porque son bien jovencitos. Pero son tigres, y son los que a través de todas las redes han promocionado la maestría. Y eso es lo que han conseguido los alumnos. Si usted alguna vez por casualidad cliqueó y se metió a San Marcos a tratar de informarse, ya se fregó, ya la tienen en su lista. Y después le mandan cosas útiles a usted. Le mandan el paquete, las promociones, le mandan ¿cómo se llaman los costos? Y si usted está feliz y de repente se anima. Así, por ejemplo, se ha hecho en Arequipa, donde ha comenzado una maestría. Entonces, esas son profesiones nuevas, yo podría sacarle más. ¿Cómo le hago? Miren, tal es así que hasta la Cayetano con la Católica se han unido para sacar una nueva profesión. Biomedicina. Estuve en la uni haciendo un asesoramiento y un decano me dice, nosotros somos modernos, tenemos mecatrónica, que es pues la mecánica con la electrónica, ¿no? Que hace robots. Y le di un golpe en la cabeza para que se acuerde, ¿no? Le dije, si usted me dice eso hace 20 años, me quito el sombrero, le dije. Ahora me gustaría escuchar biomecatrónica. ¿O no? ¿O no? Entonces, las cosas cambian. Bueno, pero en esta etapa, a fines del siglo XIX y principio del XX, aparecen pues algunas escuelas de administración. Ya vamos a mencionar alguna de ellas. La mecanicista, fundamentalmente con Taylor, ¿no? Sobre la eficiencia de los trabajadores y de las relaciones hombre-máquina. Taylor se preocupó mucho, por ejemplo, de medir el trabajo, ¿no? Tratar de eliminar los espacios muertos, tratar de racionalizar el trabajo principalmente de los obreros. Cuando ustedes indagan sobre la administración científica van a encontrar incluso que todo el asunto de medición del trabajo viene por ahí, ¿no? Fayol se va a preocupar más por racionalizar la dirección, cómo dirigir una entidad. Y ahí viene, por ejemplo, las famosas etapas de la administración, ¿no? ¿Cuáles son? Planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar, ¿no? Bueno, un avance tremendo que fue para comprender cómo manejar una organización, ¿no? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que planificar por dónde vamos, vamos a ver eso, ¿no? Pero después vinieron una escuela muy importante. Hasta aquí la administración era como manejar un reloj suizo. No sé si ustedes son muy jóvenes, pues, pero antes había el reloj suizo, ¿no? El reloj suizo era un reloj casi perfecto, pero eran cientos de piezas chiquititas articuladas perfectamente y daban la hora perfectamente, ¿no es cierto? Todo el mundo creía que así iban a ser los relojes. Cuando salieron los relojes digitales no le hicieron caso y después los relojes dijeron, ¿cómo son los relojes que tenemos ahora? Son impresión de circuitos. Hacen algo así como hacerse un tampón y plin, 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 luego le enchufa y ya está el reloj hecho. ¿Son circuitos o no? Tal es así que los tenemos en las calculadoras, en los teléfonos, en todo. No interesa tanto la persona, lo que interesa es la estructura. ¿Cuándo va a cambiar todo esto? Con Newton Mayo. Les decía que el asunto cambia con Newton Mayo por 1930, ¿no? Que hace una serie de experimentos y estudia los grupos, ¿no? Y va a revolucionar la administración, porque comienza a introducir el factor humano, la persona dentro de la organización. Entonces yo diría que para mí hay dos grandes etapas en la administración, Taylor, Fayol y Mayo para adelante, ¿no? Porque Mayo revolucionó todo esto. Por ejemplo, el enfoque clásico de Taylor y Fayol, ¿no? Fue desarrollado pues haciendo hincapié fundamentalmente en la estructura de la organización. Pero el enfoque
Taylor, por ejemplo, determinó que para optimizar la eficacia de cualquier tarea se requiere 4 principios por lo menos, ¿no? Estudiar la tarea, seleccionar de manera científica, entrenar al trabajador y establecer una cooperación. ¿Sabes cuál era el método de él? Por ejemplo, en una fábrica se escribía la observación de cómo trabajaban los trabajadores, cuánto tiempo se demoraba, qué operaciones hacían. Por supuesto que había algunos que eran los que mejor trabajaban, a ese le pegaban el ojo, ¿no? Y trataban de identificar exactamente cómo trabajaba para obtener resultados eficientes. Establecían el método en base a ese y eso lo generalizaban con los demás. Entonces, el estudio de la tarea de los métodos de trabajo, todo un conjunto de herramientas, ¿no? En cambio, Fayol va a tratar de sistematizar el proceso que considera administración, que tiene que ver con planeación, integración, dirección y control, para lograr los objetivos de una organización, ¿no? Entonces, ese proceso, que lo vemos acá, planeación, organización, integración, dirección y control, lo podemos precisar aquí, ¿no? Por ejemplo, y esto no perdió vigencia en la actualidad. Si ustedes quieren administrar una organización o hacer algo, tenemos que seguir estas etapas. Son casi como estándar que han quedado, esto es un avance, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se va a hacer? ¿No? Ahí viene un diagnóstico de cómo estamos, cuáles son los objetivos, cuál es el presupuesto, ¿no? Luego viene organización. ¿Cómo nos dividimos el trabajo para hacer? ¿Quién hace qué parte de acá? Integración, es decir, ¿cómo hacemos que las personas apoyen? ¿Cómo hacemos que las personas se compren la camiseta de la organización, ¿no es cierto? Luego la dirección, toma decisiones. Ante todos los eventos, todas las actividades tienen que tomarse decisiones. Hay que tener mando, hay que delegar, ¿no es cierto? Y finalmente, control. El control viene a ser la evaluación de todo lo que hemos planificado. Y esto vuelve a dar vueltas, ¿o no? Vuelve a dar vueltas. Entonces, esto es el proceso administrativo planteado fundamentalmente por quién? Por Fayol, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Fayol establece pues también un conjunto de principios administrativos que se van a conocer como los principios de administración que en esa época comienzan a utilizarse, ¿no? División del trabajo. Principios que hasta ahora nos han acompañado. Por ejemplo, división del trabajo. ¿Qué cosa quiere decir? Que para hacer algo primero tenemos que dividir el trabajo. Y ahí viene otro concepto que también se va a manejar, la especialización. Y eso hasta ahora nos acompaña. Por ejemplo, cuando se dice gestión por procesos, hablan mal de la división del trabajo porque lo consideran funcional. El proceso es horizontal, mientras que la división del trabajo es funcional, ¿no es cierto? Pero esto viene pues de la época de Fayol. Autoridad. Dice que no puede haber una organización si no hay autoridad. La autoridad es como el pegamento que hace la organización. Unidad de dirección, subordinación al bien común, etc. Estos principios son los que se plantea que deben ser desarrollados. Pero también tenemos a Mayo, que les he dicho, ¿no? El enfoque de Mayo se basa en la teoría de las relaciones humanas, que retomó los conceptos de la psicología industrial con objeto de ponerse al enfoque clásico, poner énfasis en las personas. A ver, esto se basó principalmente, tiene una hipótesis, que si mejora las condiciones de trabajo, mejora la productividad. ¿Están de acuerdo ustedes? Todo el mundo está de acuerdo. Y él va a hacer un experimento. Va a haber un grupo al cual le mejora las condiciones de trabajo y otro grupo que no le mejora nada. Pero como para hacer el experimento se tiene que escoger algunos indicadores, toma uno, la iluminación. Este grupo de aquí va a trabajar, por decir, con 8 de iluminación, luego le subimos a 10, a 12, el último es 14. Y este grupo va a ir mejorando su productividad. A este grupo le ponemos 8 de iluminación y ahí lo dejamos plantado, no le cambiamos nada. ¿De acuerdo? ¿Cuál debería ser el resultado? Este grupo mejoró la productividad y este debería mantenerse, ¿no?
Pero lo curioso fue que los dos mejoraron la productividad. Entonces la pregunta, ¿las condiciones de trabajo mejoran la productividad? En algunos casos sí. En otros acá no habíamos cambiado las condiciones de trabajo, pero mejoraron la productividad. ¿Qué había pasado? Que había una variable que no habían considerado, que cuando lo voy a decir de manera tosca, que cuando a la gente le da la gana de trabajar, así no tenga condiciones apropiadas, trabaja. Pero miren, esa es la base de toda la administración moderna, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para que la gente se involucre? Incluso en el año 80 hay un estudio internacional, Teoría Z le llama, donde tratan de identificar por qué hay empresas altamente productivas. ¿Y sabe cuál es la conclusión? Las empresas altamente productivas son donde la gente es involucrada. Mismo estudio de los años 30 de mayo, ¿no es cierto? Es decir, si usted tiene ganas de trabajar, usted se identifica con la empresa, usted se pone la camiseta de la empresa, no importa que las condiciones no sean las mejores, pero usted le da duro y trabaja bien. ¿Ah? Vamos a poner que acá le ponemos las mejores condiciones y todo, pero no están involucrados. ¿O no? Bueno, Mayo hace 4 investigaciones más, no voy a profundizarlas, pero identifica varias cosas. Por ejemplo, que el compromiso del trabajador es clave para mejorar la productividad. Segundo, que este es importantísimo, que el trabajador, que el grupo actúa sobre el trabajador para condicionar su desempeño. Yo la puedo motivar a usted, usted está altamente motivado, comienza a trabajar, pero si el grupo no quiere, comienza a aplastarlo. Porque el grupo socializa, genera reglas. Pregunta, entonces si yo quiero desarrollar un programa de motivación, ¿debo ir solo a ella? ¿Puedo ir también al grupo? Ya, por eso ven que en Servil, cuando está hablando de evaluación del desempeño, habla de poner metas a la persona, pero también metas grupales. Pero eso no es nada nuevo, 1930, ¿no es cierto? Bueno, Mayo descubre un conjunto de cosas, pues, por las cuales va a ir avanzándose, ¿no? Después, otro modelo que es importante es el modelo de la burocracia de Max Weber, ¿ya? Este es un modelo que surge basado en la experiencia de los ejércitos propiamente de Europa Central, ¿no? No se olviden que antes de esto, lo que primaba, ¿qué cosa era? Los modelos de organización tipo el rey. Usted es rey por nacimiento o porque Dios lo puso ahí, y usted administraba justicia, usted mandaba, usted le daba, ¿no es cierto? Pero luego surgen organizaciones distintas con las repúblicas, cuando la Revolución Francesa y todo lo demás, ¿no es cierto? Esas organizaciones se le llaman burocráticas. ¿Por qué? Pero no como despreciativas, sino porque son altamente racionales. Por ejemplo, primero tienen normas, tienen reglamentos. La pregunta es, ¿el presidente de la República es eterno rey? Además, le debemos reverencia al presidente de la República mientras sea presidente y después termina su mandato, es un caballero común y corriente igual a los demás, ¿o no? El comandante general del ejército, mientras esté en el puesto y tiene mando, pero deja de tener mando, se convierte en un ciudadano común. Entonces, ¿qué cosa es ahí también? Reglas, ¿no? Impersonalidad, cargos, jerarquía. Todo esto lo establece el modelo de Max Weber sobre las organizaciones burocráticas, ¿no? Que también van a comenzar a permear en el mundo, ¿no? Como avance también de la parte administrativa, que les estaríamos diciendo acá. Ahora, el modelo clásico de organización, al final, ya viendo el pasado, ha tenido esto: productos y servicios estandarizados. Es decir, producir igual para todos. ¿Por qué? Porque no había tecnología. Si ustedes ven, por ejemplo, Henry Ford, cuando comienza a producir autos, dice que todo el mundo tiene derecho a tener un auto, siempre y cuando sea negro y el modelo T de Ford. ¿Por qué? Porque era el auto que producía en cantidad. Si ustedes ven las películas antiguas, ¿cómo era el teléfono? De baquelita. Teléfono grande, ¿no?
se producían millones de esos teléfonos porque la tecnología nos permitía producir diversidad. ¿Cómo son los teléfonos que tenemos ahora? De todo tipo, y ahora van a venir los flexibles, ¿no es cierto? Es decir, la tecnología rompe con eso. Entonces, pero en el esquema anterior los productos son estandarizados. En el esquema moderno se va a desestandarizar. División de funciones arborizadas, la división de funciones. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. El modelo clásico está en cómo se hacían los automóviles. Una faja que le llamaban cadena de montaje. Entonces, usted ponía el timón, la señorita ponía la llanta, y cada uno pasaba, hacía algo, y al final salía el auto. Pasaba pues como por 80, 90 trabajadores, ¿no? Cada uno hacía un pedacito. Esa era la cadena de montaje, ¿no es cierto? ¿Cómo se producen autos ahora? De manera distinta. Son 4 personas alrededor de una mesa de trabajo que tiene motor, tiene aspersor, tiene pintura, todo, y ahí lo arman. Ahora, los autos también, en muchos casos ahora son armados ya prefabricados, como piezas armables, ¿no es cierto? Entonces, cambia el modelo, ya no es solamente la división esta, ¿no? Decisiones centralizadas. Las organizaciones cambian, cada vez las organizaciones deben tomar decisiones más descentralizadas, no centralizadas. ¿Por qué? Porque ser centralizado significa, a ver, que usted es la operadora, tiene que consultar con su supervisora no puede tomar la decisión, tiene que consultar con la jefa de oficina, la jefa de oficina con el gerente, y luego bajar la decisión para que usted la dé. Pucha, ¿perdemos clientes o no? Ahora no, pues, ahora la tarea es empoderar, que usted pueda decidir hasta cierto nivel de cosas, ¿no es cierto? Hay otro nivel de cosas que usted decide, y si es posible, llega a la alta dirección, muy pocas, las más importantes, ¿no es cierto? Entonces, hay una cadena de decisiones bajando. Esto lo podemos ver porque se malogran las organizaciones, ¿no? Después actividades rutinarias, permanentes, escalonadas, personal a tareas específicas, especializadas y repetitivas. La gente estaba asignada a una tarea en la cual siempre hacía lo mismo, ¿no? Entre broma y serio hay un ejemplo, ¿no? Dice que a un trabajador lo especializan, la especialización, ¿eh? Y le dicen, tú no tienes que pensar mucho, ven acá, te paras y mira cómo pasan las botellitas, ¿ya? De Coca-Cola en ese tiempo. Todas tienen que estar llenas, completas. Si hay alguna que está sin tapa o está a la mitad, la sacas y la pones aquí. Entonces el hombre estaba así. Imagínense 8 horas de trabajo, 6 días a la semana, un mes, un año, 10 años. ¿Cómo sale a la calle cuando camina? ¿Me bajaron o no? Estoy graficando. Ahora, ¿se imaginan lo que hay en su mente? Ese hombre ha aprendido cosas o se ha maquinizado. Ese fue el tipo de administración que a veces tenemos. Por eso que importante es que las personas noten, cambien, se eduquen, sean funcionales, ¿no es cierto? Que tengan experiencias diversas, porque no somos pues simplemente máquinas, somos seres humanos que queremos vivir, queremos desarrollarnos, queremos conocer otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, este es el tipo de organizaciones que han habido, pues, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos modelos de organización? Ya me salto todo un montón de años. Estos son los modelos actuales propiamente, a ver. Más flexibles, ya no son rígidas. Las organizaciones ahora son como una gelatina, ¿no? Se adecuan al entorno, ¿sí? Dice adaptables a un entorno convulsionado. ¿El entorno está convulsionado? ¿Ah? O el entorno no pasa nada afuera, siempre vamos a seguir igual. ¿Cuál es el problema de las personas? Que a veces no se dan cuenta que las cosas están cambiando tanto, ¿ah? Que ya nos encontramos con otra realidad, ¿o no? Y saben para quiénes es crítico, para las empresas. Yo les hago una pregunta. Ustedes tienen telecable, ¿no?
¿Tienen telecable? Ya dentro de poco no les va a servir para nada. ¿Para qué? Yo tengo Netflix. ¿Y quieren que les diga? Hace como 2 años que no veo telecable, teniendo telecable, ¿eh? Y eso es lo que me di cuenta, que lo pago y no lo uso. ¿Por qué? Porque yo llego a la casa y quiero ver una película, pongo Netflix. Quiero ver una serie, pongo Netflix. En cambio, si pongo telecable, ¿qué? Comienzo a ver las que ya están comenzadas, las que ya están por terminar, y sabe Dios que no, acá no, yo me voy a Netflix, tengo toda la batería. ¿Qué cosa quiero ver hoy? Una película china de acción, a ver, o una hindú, porque las hindúes son hermosas por el escenario, por la música, ¿no? Las chinas son hermosísimas también por el escenario, la vestimenta, ¿no? Ahora, no, yo quiero ver ahora una de ciencia ficción. A ver, Viaje a las Estrellas hay el pasado, pero hay una sección, una moderna de Viaje a las Estrellas. Discovery, para los que les guste, que yo estoy como loco esperando en abril. No, perdón, ahora en febrero creo que viene la tercera temporada, porque es alucinante la serie. No piensen que es como las series antiguas, no, esta tiene toda la tecnología, es alucinante. Entonces la pregunta es, si yo quiero ver televisión, ¿me pongo a buscar cable canal, telecable? Y no soy el único. Mi yerno ha hecho lo mismo sin consultarme a mí, sin saber. Un día me dice que va a ver Netflix, le digo, oye, ¿tú tienes cable canal? Ya no, me dijo. Ya me salí, me dice, me he buscado una antenita y tengo la televisión. Y además, otra cosa, yo recuerdo que yo tenía Telefónica, ¿saben por qué? Porque tenía canal N. Entonces, canal N era el que me retenía para no salirme. Ya me salí, pues, ahora soy claro. ¿Y quieren que le diga una cosa? Por internet veo canal N. En el acto. Entonces, la pregunta que les hago, ¿las empresas de telecable van a sucumbir o no a futuro? ¿Cómo se llamaba esa empresa que nos vendía, alquilaba películas para llevarlas a ver a la casa? Blockbuster, ¿no? Que en ese tiempo era lo máximo, pues, ¿no? Ya. ¿No es cierto? Entonces, eso cambia totalmente las empresas. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que tenemos un entorno que cambia tanto que afecta a las empresas. Cambian los puestos de trabajo. El médico nunca va a ser igual que antes. Yo tenía un amigo médico, yo he sido gerente general de la Cayetano Heredia, el doctor Milenko Elátar, que me decía, cuando me acuerdo cómo operábamos hace años, de Estados Unidos. Yo le digo, ¿cómo operábamos? Cuando teníamos que entrar al cráneo, a la cabeza, no sabíamos qué había. Sabíamos que estaba mal nomás. Abríamos el cráneo y ahí averiguábamos. Pero así era, ¿usted cree que había tomógrafos, con todo lo que tiene? No. Ahora, si le vamos a operar la cabeza, ¿saben lo que hace? Una tomografía con contraste, y su cabeza es como si fuera una sandía, partida en 20 pedazos, cada pedazo está clarísimo, y entonces se encuentran el tumor, lo miden exactamente dónde está. Por eso que podrían operar por la nariz. Pues ahí no te llega pues. Antes el médico que tenía que hacer, abrir el cráneo, vamos a ver, averigüemos qué hay. Pero, perdón, ese es así pues. Ahora, imagínense cómo avanzan las tecnologías. Ya les estoy contando de comienzo de acá con impresión 3D, ¿no? Que es la tercera o cuarta revolución industrial, ¿ah? Por si acaso, los que están en el espacio, en la estación espacial, ya no llevan repuestos, ¿ah? Ya no llevan repuestos, los fabrican allá con 3D. A ver. Y la impresora 3D va a ser tan común como ahora tenemos una computadora en la casa. Vamos a comprarla por $1.500, $1.000, $2.000, ya. Quiero una mejoría 3.000, pues ya. ¿Ah? ¿O no? Eso cambia la organización, cambia. Entonces, por eso pues,
hay que adaptarnos a un entorno convulsionado. Cada cambio que sucede afuera, pucha, nos sacude totalmente. Incluso los entornos políticos. Hasta antes de Toledo, ¿quién iba a pensar que la China iba a crecer tanto? La China era un país, entonces, oye, ese producto es malo, es chino. Ahora, discúlpeme, la mejor calidad está viniendo de China. Tienen la mayor tecnología. Las computadoras Lenovo son chinas. El celular Samsung es chino, comprado por Lenovo. Porque los chinos son bien pillos, han comprado tecnología y la han mejorado. Pero ahí pues viene, ¿no? Comienza el gigante a levantarse, lo cual fue una bendición para nosotros, bueno, porque comenzó a comprarnos minerales y todo, y eso ha sido el crecimiento del país. Por eso algún ministro decía, pues hay que poner una velita china para que siga creciendo y rezar, ¿no? Entonces, a ver, con estructuras más planas, no estructuras arborizadas hasta el detalle, más planas, ¿no? Con personal altamente calificado y polivalente, quiere decir que puede desempeñar varios cargos, no uno solo, ¿no? Para adaptarse rápidamente a nuevas funciones y tareas. Fase antigua, organizaciones verticales, ahora organizaciones en red. Esta es otra cosa. Las organizaciones ahora se articulan en redes, incluso las privadas. Usted cuando ve, por ejemplo, organizaciones privadas no trabajan solas, trabajan con otras organizaciones de las cuales arman una red. Vamos a poner que queremos exportar zapatos a Colombia, 200.000 pares, y usted solamente tiene capacidad para producir 30.000. Escucha, no hay problema, usted firma el contrato y se junta con los demás y exportan, ¿o no? Cooperan. Hay toda una red de cooperación cada vez mayor, ¿no es cierto? Y ahora la red de cooperación también está en el sector público. A ver, esta norma que obliga a que las entidades que tienen datos los abran a las otras entidades públicas, ¿no es cierto? Quiere decir que, ¿por qué ya no nos debe pedir el DNI? Porque el DNI tiene que abrir el dato, sus fuentes, ¿no es cierto? Y entonces, si usted quiere confirmar si la señorita es de su número de DNI y es ella, usted se mete a DNI y confirma, ¿no? Por eso que está prohibido pedir fotocopia de DNI, por ejemplo, aunque hay entidades que todavía lo piden, ¿no es cierto? A ver, un cesante debe ir cada 3 meses a decir, mira, estoy vivo, todavía págame. Pero lo están haciendo. Y es una vergüenza. ¿Por qué? Porque ya desde el 2016 un decreto legislativo ordena que ya no se haga. Entonces, si usted es una entidad que tiene que pagar pensiones, ¿sabe cómo debe averiguarse a quién es pagar? Bien sencillito, se mete en la base RENIEC. A ver, la pregunta, cuando alguien muere, para que lo entierren, primero tiene que tener partida de función, ¿no? ¿Alguien lo entierra sin partida? Naranjas, ¿no es cierto? Entonces, el fallecidito está a 24 horas ahí en el registro, ¿no? Entonces, ¿para qué te pido yo que vengas a decir estoy vivo? Me meto en la base de RENIEC, contrato, y ahí veo si has fallecido o no. Eso está en una ley. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cada vez organizaciones en red, ¿no? Bueno, vamos a ver algo más sobre esto mejor directo. Kelly es un teórico de la organización que dice que las organizaciones modernas deben tener algunas de estas características, ¿no? Miren, en primer lugar, la riqueza fluye de la innovación, no de la optimización. Es decir, usted puede mejorar la producción de un producto, está bien, ¿no es cierto? Pero ahí no va a venir la riqueza. Es como si yo mejorase Telecable. Pero si le está rompiendo el alma, no solo Netflix, porque también está Amazon. Hay 3 empresas en el mundo que se están peleando la venta de películas directas, ¿no? Series y todo lo demás. Entonces, ¿optimizo? Lo puedo optimizar, pero de ahí no va a venir la ganancia. ¿Dónde viene la ganancia? ¿De la optimización o de la innovación? ¿Telefónica ha podido optimizar el teléfono alámbrico? Sí, ¿no es cierto? Pero ¿quién es el que le está rompiendo el alma? El inalámbrico.
Porque yo tengo un teléfono alámbrico también que creo que si lo uso al mes 2 veces es mucho. Y lo conservo por una razón, porque hay gente que a veces quiere ubicarme y tiene mi teléfono. Entonces por esa razón. Pero que me sirva, ni yo mismo voy a llamar. Entonces la pregunta es, ¿hay que optimizar el teléfono alámbrico? ¿O la ganancia viene de la innovación? Ubíquense, en todos los negocios, en todas las actividades, ahí está claro, ¿no? Es decir, que la riqueza no se logra perfeccionando lo conocido, sino tratando de aprender lo desconocido, aunque sea imperfectamente. Segundo, el entorno ideal para cultivar lo desconocido consiste en utilizar la suprema agilidad y las ilimitadas posibilidades de las redes. Tenemos que ser veloces y afianzarnos en las redes, ¿no? Tercero, la domesticación de lo desconocido implica inevitablemente el abandono de lo conocido, por exitoso que sea, deshaciendo lo perfeccionado. Y aquí hay una palabra que quiero explicarles. Paradigmas. ¿Qué es un paradigma? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué es un paradigma? Paradigma es una construcción mental, no como un modelo, ¿ya? Pero dicho de manera directa, es una solución a un problema que fue exitoso en el pasado. ¿Cuál es el problema del paradigma? Que en el presente las condiciones han cambiado, y si lo aplico, no voy a tener el mismo resultado que en el pasado. ¿Está claro? A ver, que mejor si se lo pongo como un ejemplo personal. A ver, un día mi madre, pues, cuando mis hijos estaban pequeños, me llama y me dice cómo debo criar a mis hijos. No, que tú te... Y por último, como se dice criollamente, me cuadra, pues, ¿no? Oye, ¿tú eres un delincuente? Bueno, mamá, le digo, ¿vives de tu trabajo? Yo te considero un buen hombre. Bueno, creo que sí, mamá, le digo, yo vivo en mi trabajo, no soy un delincuente, etc. Yo te he criado, pues, hay del éxito, igual que tus hermanos. Entonces, ¿quiere decir que mi método de crianza fue bueno o no? No, si le cuento cuál fue el método, se asustan. Escuché que era de la que llegaba a las 5 de la mañana con el chicotito ahí a la hora de dormir. Uno la agarraba en pijamas o como sea y comenzaba a bailar. Era el que decía, te prefiero muerto que torcido. En serio, pues, mi madre ha sido dura, pues. Mi madre tenía tercero en primaria, pero hacía, y supongo que quería que yo tenga una educación igual con mis hijos. A ver, ¿y en qué se basaba? En que había tenido éxito, ¿no? Y lo había tenido, pues todos mis hermanos son profesionales, viven de su trabajo, mis hermanas también, ¿no? La trabajo. A ver, vamos a seleccionar una persona, la seleccionamos para el puesto, ¿no? Hay que seleccionar a la mejor persona para el puesto. Eso es pasado. Ahora hay que seleccionar a la mejor persona para la empresa primero. Porque, ¿qué pasa si yo traigo una persona que sabe solo lo del puesto? A ver, una secretaria que sabe tipear, mecanografiar, ahora digitar, sabe armar esto, el otro. Pero mañana le cambian todas las máquinas. Ya no va a digitar nada. Ahora tiene que hablar con la computadora, hacerse amiga con ella. Hola, Pati, porque ya le puso nombre en la computadora, ¿no? ¿Ah? ¿Cambia o no cambia? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Una persona que sepa del puesto o que tenga estas características? A ver, miren, yo le digo porque yo he hecho selección de personal basado en características para la empresa. Uno, gente que aprenda rápido. ¿Por qué? ¿Cambian los conocimientos o no? Ya. Gente que se adapte fácilmente a nuevas condiciones de trabajo. ¿Cambian las condiciones o no? Ya. Gente que sea proactiva. Es decir, que no espere que sucedan las cosas y no se adelante. ¿No es cierto? Gente que tenga un motor interno. Algo así como que yo camino porque tengo mi motor. ¿No? Ese motor se llama motivación, automotivación. Es autoestima. Porque si yo no me tengo autoestima, ¿sabe qué? Pucha, me aplasto. Tienen que venir a empujarme ahí. ¿No ha visto usted gente que a la gente o le empujamos o la jalamos porque no caminan, ¿no?
No, en serio. Así como hay trompitos, yo digo trompitos a la gente que no resuelve cosas, ¿ah? Da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, yo es un trompito, ¿no? Pero hay gente que no, que tiene problemas, ¡pam!, listo. Y hay gente también que no espera que lo jalen y lo empujen, tiene su propio motor, se motiva solo, ¿no? Ese tipo de gente que después le preguntamos si sabe secretaría o algo de eso, ¿qué les parece? Ah, porque esto es, bueno, no. Bueno, el paradigma nos dice eso. Paradigma también es lo que les he dicho. ¿Qué debe resolver la salud en el Perú? Más hospitales grandes. Oye, eso es en el pasado. Porque pues ahora no había tecnología como ahora, ¿no? ¿Qué necesitamos ahora? Hospitales más de 20 camas, pues, ¿no es cierto? Pero con una tecnología full, de tal manera que puedan diagnosticar, aplicar, etcétera, ¿no es cierto? Y una formación distinta. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Kelly algo acá, ¿no? Abandonar lo conocido, abandonen los paradigmas. Ahora, los paradigmas no son malos, nos ayudan a vivir, ¿eh? Pero cuidado, a veces queremos aplicar soluciones del pasado en la actualidad, cuando las condiciones no son las mismas. ¿Ya? Hay nuevos modelos de organizaciones, pues. No voy a comentar todos, o brevemente algunos, pero adocráticos, son proyectos. Hacemos una organización para una tarea, terminó la tarea y se acabó todo, chao. Es como vamos a filmar una película, ¿qué le parece? Contratamos actores, productor, camarógrafo, todo, terminó todo y adiós, ¿están para mí o no? De repente hacemos una cena final para proyectar la película, brindar y chao, pasa, cada quien se va a su casa, ¿no? Ese es ese tipo de proyectos, ¿no? Multidivisionales, tipo holding. Las empresas actualmente en el mundo son de este tipo. A ver, les pongo un ejemplo. ¿El banco de crédito es un holding? Este banco de crédito tiene incluso una empresa que produce en la selva aceite de palma del espino, ¿no? El banco de crédito tiene como 15 empresas, ¿no? A ver, el Interbank, Bea, Omar, ¿qué más? Hasta una cadena de cines. A ver, Leche Gloria, de los Rodríguez Banda, tiene empresas también en el extranjero. Entonces, el modelo es un conjunto de empresas articuladas por una cabeza, ese es el holding. En el sector público eso existe en FONAFE, FONAFE es la cabeza y todas las empresas públicas dependen de FONAFE. ¿Ok? Bueno, voy a tocar la última, virtuales. Organizaciones virtuales son aquellas, a ver, por favor, escúchenme bien, ¿eh? Que se concentran en lo principal y para el resto buscan socios. El típico organización virtual cuando se enseña es un seguro. La compañía de seguros RIMA, por ejemplo. Vamos a suponer que una persona toma un seguro vehicular, etcétera, y tiene un choque. Llama a la compañía de seguro. ¿Qué hace la compañía de seguro? ¿Le manda una grúa o no? Ya. Muy bien. La grúa que envía es de la compañía de seguros. De repente hay 30 grúas en Lima que están asociadas. Le llama a la que está más cerca y esa vez lo recoge. ¿A dónde llevan el auto? A un taller. ¿El taller es de la compañía de seguros? Hay como 30 talleres, le lleva uno. Ese taller tiene un contrato y tiene costos establecidos por cada parte, ¿no es cierto? Si el caballero o la dama que manejaba se golpeó el codo, se fracturó algo, la llevan a una clínica. ¿La clínica es de la compañía de seguro? Tampoco. Bueno, sucede todo esto que a la vuelta de una semana o más días le devuelven el auto, el hombre está curado y todo esto, y él dice que buena compañía de seguro. La pregunta es, ¿qué hizo la compañía de seguros? A ver, me curó el codo, reparó mi auto. ¿Qué hizo? Es una organización virtual. Se concentra en lo principal. ¿Cuál es lo principal? Articular esta telaraña o no. Y buscar socios. Y establecer relaciones con ellos. ¿Hay alguna organización virtual que conocen en el sector público? Hay varias. En los hospitales de la solidaridad. ¿Qué hay en un hospital de la solidaridad que sea de la municipalidad? Casi nada. A ver, ustedes, oftalmóloga, júntense con sus compañeros, le damos algún sitio y que comienza a atender. Ah, pero hacemos contrato con empresita.
¿Qué más? Que usted es ginecólogo, pues júntese con sus amigos, igualito acá. Pediatra, igual. Ah, usted no tiene profesión, pero tiene laboratorio, traiga su laboratorio. Por último, yo no tengo profesión, pues, ni tengo laboratorio. Entonces, agarre los baños. Los baños, cuando uno hay, bueno, por lo menos yo no voy tiempo, pero hace tiempo que fui al Hospital de la Solidaridad de San Juan de Lurigancho, disculpen, encontré los baños más limpios de Lima. Ah, por supuesto que hay que pagar la entrada, ¿no? Limpios. Entonces, el Hospital de la Solidaridad es una organización virtual. Se articula con socios, con terceros. Si ustedes analizan las clínicas privadas, también son organizaciones virtuales. ¿Ustedes creen que el quirófano es de la clínica? El quirófano lo han subastado. A ver, vamos a entregar el quirófano, únanse. ¿Quiénes se unen? Los médicos anestesiólogos. Entonces vamos a poner que los 4 de ustedes son médicos anestesiólogos. Pero yo les pongo las reglas. Tienen que poner máquinas de última generación. Entonces, ¿qué van a hacer? Usted va a vender su auto, enseñar su casa, sacar sus autos, no sé qué hacen. Y ponen, y concursan y ganan. Y comienzan a manejar el quirófano. Entonces, de repente uno de nosotros pasa por el quirófano ni cuenta se da. La Ricardo Palma es así, muchas. Los supermercados son organizaciones virtuales. El panetón que van a comer ahora en Navidad es producido por, a pesar que dice Wong, o dice Benz, volteo en el potito del panetón dice producido por Cucurelo, por no sé quién para Wong. ¿Ah? Entonces, ¿qué cosa es una organización virtual? Se concentra en lo principal y para el resto busca socios. Muchas de las organizaciones públicas comienzan a virtualizar parte de sus estructuras. ¿Okay? Ahí tienen principio moderno de gerencia. El conocimiento es el recurso que permite multiplicar los demás tipos de recursos. Ya las organizaciones no valen por cuánta plata tienen, no valen por ¿cómo se llama? Por cuántas máquinas tienen, no valen por cuántos edificios tienen. ¿Saben por lo que valen? Por el conocimiento. Por ejemplo, esta empresita suiza que les he dicho de 3D, dice que comenzó con 4 personas. ¿Ah? Y conforme fue avanzando, ahora tiene como 77 personas trabajando. Pero ojo, el valor de la empresa se ha multiplicado, como ustedes no tienen idea, algo así que si valía 7, ahora vale, qué sé yo, 800, 900 y algo más. Está trabajando en red con otros laboratorios del mundo, incluso hasta con las Fuerzas Armadas de Norteamérica. Entonces viene la pregunta, bueno, ¿qué es lo que vale esa empresa? El conocimiento, ¿no? Y eso ha permitido que pueda crecer. Entonces, ¿qué más? A ver, las empresas deben desarrollar sus valores intangibles. ¿Qué son intangibles? Lo tangible es lo que se puede medir, pesar, ¿no es cierto? Lo intangible es lo que no se puede medir ni pesar. ¿Sí? A ver, póngame un ejemplo de un intangible en la administración pública. ¿Podría ser el prestigio de los que la dirigen? Si sabemos que quien dirige la institución es un desgraciado, es un ladrón, ¿la institución tiene valor? Por ejemplo, yo supongo que ahorita la Fiscalía pues tiene un valor bajísimo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tiene una persona que está cuestionada. Piense usted en una empresa privada. ¿Qué pasa cuando en una empresa privada su directivo tiene mala fama? ¿Los bancos le prestan plata? ¿La gente confía? Piense usted en usted mismo, a ver, si usted es un tramposo, no paga sus cuentas, todo tiene Infocor, ¿le van a prestar? Pero si usted cumple, ¿eso es intangible? ¿Tiene valor o no? Tiene valor, pues, ¿no es cierto? No, de intangible. ¿Qué otro intangible hay dentro de una organización? A ver, vamos a poner que acá hay 2 organizaciones. Acá se están matando, peleando, tirando piedras, serruchándose. Acá es una olla de grillo. Mientras acá todo el mundo coopera, trabajan ordenadamente. ¿Eso es un intangible? Clima, orden, integración en el trabajo. Hace que valga más la empresa. ¿No es cierto? Por eso debemos desarrollar también ese tipo de cosas. Son intangibles. Los procedimientos son intangibles. En esta empresa, para desarrollar, son 2 municipalidades, para sacar la licencia de construcción acá,
Pasan 38 pasos y 4 meses y todavía hay que coordinar a no sé quiénes. Mientras que acá no son 14 pasos y son casi todos automatizados. Existen esas municipalidades, por si acaso. Existen municipalidades en las cuales, escucha, usted puede sacar rápido, bien, y mucha gente dice, ¿cómo no quisiera ir a sacar allá a Peña, pues, porque tú vives allá y ahí te fregaste con esa municipalidad? Vean ustedes, por ejemplo, cómo se saca una licencia de construcción en San Luis y cómo se saca en San Borja, que están vecinos ahí. Una diferencia de kilómetros. Kilómetros. A pesar que está cerca. A ver, pregunta, ¿los procedimientos bien establecidos son intangibles o no? ¿Le dan valor a la gestión, a la empresa? Entonces ya tienen una idea también de intangibles organizacionales, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa más? Que las actividades han de justificarse porque contribuyen al valor para el cliente. ¿Conocen el concepto de valor público? Es el valor que entregamos al cliente cuando el cliente se encuentra satisfecho, ¿no es cierto? Y a propósito, ¿cuál sería la regla para que los clientes se encuentren satisfechos por los servicios que les damos? ¿Qué deberíamos hacer para que los clientes estén satisfechos por los servicios que les damos? A ver, ¿quién me ayuda? Darle calidad, ¿qué más? Buen trato, ¿qué más? Podríamos hacer una lista de lavandería. ¿Qué les parece si yo lo resumo en una sola cosa? ¿Ah? Sí. Y esto viene de la antigüedad. Dice que a Jesucristo cuando le preguntaron cuál es el principal mandamiento, ¿qué hizo Jesucristo? Inauguró la temporada esa que ahora es 2 por 1. Claro, pues, porque dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y... Ya, ahí está la regla, pues, para mejorar la calidad de servicio. ¿Por qué no atienden a la gente como si fueran ustedes los que son atendidos? En otras palabras, a mí me gustaría que usted me atienda como a usted le gustaría que le atienda. ¿Podemos meter ese chip en la cabeza de la gente? Si pudiéramos hacerlo, cambia. A ver, a mí me gustaría que me atiendan cochino, sucio. Entonces debo ir más o menos presentable. No quiere decir que vaya con ropa acá, pero sí limpia. A ver, me gustaría que me digan, oye hermanito, ¿qué tienes ahí ya? No fastidies, lárgate. Hay gente que dice eso. O, ¿qué quieres? Que de arranque que tú te, incluso ni siquiera, ¿qué quiere usted, caballero, señora? ¿Qué quieres? No, ven mañana. A ver, comenzando con los policías, A los policías habría que enseñarles cómo atender a la gente. La vez pasada hubo un tipo que me cruzó el carro y todavía se paró delante de mí quejándose, digo, pero si parece que me ha rozado. No, que tiene que quedarse por la compañía de seguro. Yo llamé a la comisaría. ¿Cambió eso o no? ¿Cómo no se puede adaptar? En Estados Unidos la IBM Watson puede dar asesoramiento legal en segundos, con una exactitud del 90%, comparado con una exactitud del 70% de los humanos. Watson ya está ayudando a enfermeras a diagnosticar cáncer con 4 veces más exactitud que las enfermeras humanas. Son datos reales, puedo citar la fuente. La mayoría de compañías de autos no existirían. Las compañías de autos tradicionales usan el enfoque evolutivo y solo mejoran los autos, mientras que las compañías tecnológicas, Tesla, Google, Apple, tienen el enfoque revolucionario y fabrican prácticamente computadoras con ruedas. Este es interesante. A los que les gusta Viaje a las Estrellas, hay en cada una de las series hay un médico, ¿ya? O mujer o hombre, ¿no? Y el médico cuando examina a un paciente lo hace así, con un tricorder, ¿no? Es un aparatito que lee los signos vitales, etc. Puede decir, tiene la costilla rota, la presión es mal, etc. El tricorder ya se construyó, ¿no? Y la idea es que trabaje con su celular a futuro. Algo así como cuando usted hace así para que se prenda la linterna, haría así para que funcione el tricorder y comience a examinar. Con la idea incluso que si le toca a los ojos, puede identificar el análisis de sangre. Entonces, miren, la impresión 3D ya las he comentado, ¿no? Para avanzar. Pero cada vez, ahora una impresora 3D se vende hasta $400 en algunos casos.
Uber. Uber no tiene un solo auto. Y les ha roto el cerebro a las municipalidades. ¿Cómo controlo a Uber? Porque saben cómo controlar, haciendo que pintes tu auto, que lleves gorra, que lleves taxi arriba. Uber no lleva taxi, nada. ¿Ah? Un ordenador de $1000 tendrá tanta capacidad como el cerebro humano. La gente se comunicará con sus ordenadores de dos formas, mediante la voz o mediante gestos. Ya está sucediendo, ¿no? El campo secretarial va a cambiar, así que vayan pensando, ¿no? La mayoría de los negocios de transacciones de información son atendidos por una persona simulada. Cuando usted habla el teléfono para pedir un servicio, quien le está contestando no es un humano. La nanotecnología son máquinas pequeñísimas, ¿no es cierto? Es más eficaz si se usa en aplicaciones aplicativas, pero aún no llega a general. Las nanomáquinas comienzan a utilizarse en combatir la ebola en la sangre, en las venas, como también en la fabricación. Los estudiantes aprenden juntos y socializan, pero ya no están en una misma habitación, se comunican remotamente. Máquinas de traducción de idiomas son de mejor calidad y se usan rutinariamente en conversaciones. Esto va a pasar algo así como que tengamos una maquinita acá y estemos hablando y nos entienden. Y entendamos también. Bueno, hay un montón de cambios que se vienen y que tienen que ver con la administración. Yo les agradezco la atención, hemos tenido que correr en algunos casos. Gracias.